Bienvenidos a En Dos Continentes. Bien, ha sido una noche larga, muy larga. Si notan algún tipo de cansancio en mi rostro es por eso, porque había algo que requería toda nuestra atención. Y si no se nota, es todo gracias a la labor de nuestro departamento de maquillaje que siempre consigue sacarnos con la mejor de las caras. El actor Chris Evans ha sido elegido como el hombre más atractivo del mundo este año, sí, pero gracias a Chris, nuestra maquilladora, la batalla ha estado ahí. Nos ha acabado ganando Evans, sí, pero ha sido por poquito. El año que viene seguro que nos lo llevamos. Bien, ya hemos dicho la tontería del día. Centrémonos en lo que de verdad nos importa. Si tenían algún tipo de idea sobre cómo se iban a desarrollar las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, cógenla y tírenla a la basura. Lo que prometía ser una oleada republicana se ha convertido en apenas unas gotas de lluvia que sí, han calado, pero no han tenido tanto impacto como se esperaba. La batalla librada por el Congreso no ha sido en absoluto el paseo que se esperaban los republicanos. Iremos analizando estos días qué es lo que ha ocurrido y por qué. Pero hoy vamos a centrarnos en los grandes golpes. Sí, es cierto que las elecciones de ayer no tuvieron demasiadas sorpresas, pero hubo algunas que lo han cambiado todo. Y comenzamos con una alarmante alerta por parte de la candidata gobernadora de Arizona, Kari Lake, que escribía en su Twitter esto a las horas de que comenzara la votación en el estado. Me están inundando de llamadas y mensajes de texto de gente que está teniendo problemas para votar en el condado de Maricopa. Por esto debemos reformar nuestro sistema electoral. Ya está, ni siquiera habían comenzado a conformarse las cámaras cuando nos encontramos con la primera polémica. Y menudo lugar para que se desate. Esto sucedió en el condado de Maricopa, clave para que Joe Biden se convirtiera en presidente en el año 2020. Un condado que pertenece a Arizona, en el que Lake buscaba ser su gobernadora. Una Lake que ya había asegurado que las elecciones de 2020 habían sido amañadas. Y claro, que justo fuera Lake la gran perjudicada de estos errores, no le sentó demasiado bien. Me habían dicho que pusiera mi voto en una caja y que se la llevarían en un camión por la ciudad. Pero así no funcionan las cosas. No tenemos por qué tener elecciones de esta forma. Hemos salido de un área republicana para votar en pleno corazón de la Fénix liberal, porque queríamos asegurarnos de que teníamos máquinas en condiciones. Y adivinad, ellos no tienen problemas con sus máquinas. Ni una funciona mal, ni una. En este área liberal tienen que arreglar esto, es una incompetencia. Espero que no sea algo malicioso. ¿Y lo era? ¿Era un error puntual y desafortunado? ¿Estaban esas máquinas en el momento menos oportuno, en el lugar menos oportuno? ¿O había una intención por detrás? El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde luego optaba por la segunda opción y no dudó en anunciarlo en una rara aparición en Twitter en la que lanzó un mensaje a los votantes. Aguantad, seguid en la fila. No dejéis la fila, quedaos donde estáis. Han dicho que las máquinas no están funcionando. Han dicho que se han quedado sin papel en varias localizaciones, en distintos estados. Están pasando muchas cosas malas. Quedaos en la fila. No os vayáis. Sé que no queréis estar ahí mientras os fuerzan, pero quieren retrasaros para que no votéis y no podéis permitir eso. Pero claro, si hay algo que sabemos de Donald Trump es que va a tratar de utilizar cualquier argumento a su disposición para mantenerse en la esfera política, especialmente ahora con la potencial candidatura presidencial a su alcance. Y ojo, no hay nada de malo en ello, pero es totalmente entendible que ustedes puedan dudar de la veracidad de sus palabras o de las de la propia Lake. Y por eso hay algo más que puede levantar sospechas. Un usuario de Twitter acudió a la red social para subir un vídeo de estas máquinas estropeadas. Un vídeo que no pudo grabar con demasiadas facilidades, ya que los miembros de la organización trataron de evitarlo de todas las formas posibles. Mira, ¿esto no está funcionando? Es que ese es el gran problema. ¿Qué va contra la ley? Las fotos y los vídeos aquí. No, claro que puedo hacerlo, porque no está funcionando. Eso no está bien, no funciona. Vale. Esto es horrible, esto está mal. Entonces, esa es la pregunta. ¿Hubo como mínimo un intento de amaño en unas elecciones tan claves como las de Arizona? Eso se lo dejamos a ustedes. Pero lo cierto es que ese comienzo de noche parecía prever qué es lo que les deparaba a los candidatos republicanos en las elecciones, aunque ojo, no a todos. Que Ron DeSantis siguiera siendo el gobernador de Florida era un secreto a voces, no sorprendía a nadie. Y sin embargo, muchos demócratas se llevaron las manos a la cabeza tras ver la abismal diferencia entre DeSantis y su oponente. El gobernador de Florida, que seguirá por tanto en el cargo, no cabía en gozo ante una elección tan contundente en un estado que hace nada era demócrata. ¿Pero qué ha cambiado? Según DeSantis, el concepto de libertad que solo puede ofrecer el Estado del Sol. Bueno, muchísimas gracias. Mirad, durante estos últimos 4 años
Hemos visto grandes desafíos para la gente de nuestro estado, para los ciudadanos de los Estados Unidos y sobre todo para la causa de la libertad. Hemos visto la libertad en nuestra propia forma de vida y otras muchas jurisdicciones de nuestro país, en el filo de la navaja. Y Florida ha resistido el ataque. Hemos elegido a los hechos frente al miedo. Hemos elegido la educación frente al adoctrinamiento. Hemos elegido la ley y el orden frente a las revueltas y el desorden. Florida era el refugio de lo sano cuando el mundo se volvió loco. Fuimos la ciudadela de la libertad para la gente de este país y, de hecho, para todo el mundo. Es el concepto que más imperó en el discurso de Ron DeSantis, mientras su mujer e hijos miraban orgullosos. Lo que hizo ayer DeSantis no fue solo cambiar por completo la idea de todo un estado, sino cambiar las reglas para todo aquel que pensaba que conocía a Florida. Y por si acaso alguien tenía dudas del actual estatus del estado, DeSantis no tardó en aclararlo. Y por eso hoy, después de 4 años, la gente ha entregado su veredicto. La libertad está aquí para quedarse. Vale, pero ¿qué es la libertad? Para los demócratas, la libertad se asocia con el pensamiento woke, es decir, aquellas partes de la ciudadanía que defendían todas las cuestiones relacionadas con la identidad de género o la desigualdad social. Unas cuestiones que parecían haberse entrometido incluso en lugares donde los republicanos consideraban que no había cabida, como por ejemplo en los colegios. El mensaje de DeSantis, por ejemplo, en esta cuestión era simple. Por supuesto que cada uno puede optar por el pensamiento que quiera, pero estos pensamientos deben ser dados en las familias y no en los colegios, donde lo que deben aprender los niños son matemáticas, ciencia o historia. Ese fue su mensaje y eso fue por lo que ha peleado durante estos últimos 4 años. La ideología woke. Hemos luchado contra la legislatura woke. Hemos luchado contra lo woke en las escuelas. Hemos luchado contra lo woke en las empresas. Y nunca nos hemos rendido frente a la mafia woke. Florida es donde lo woke viene a morir. La gente viene aquí porque nuestras políticas funcionan. Eso parece ser cierto. Cada vez más ciudadanos de todo Estados Unidos parecen preferir mudarse a Florida por las políticas que presentaba DeSantis. Pero esa no ha sido su única victoria. Hace 4 años, DeSantis ganó por el margen mínimo. En estas elecciones, la diferencia ha sido de 20 puntos aproximadamente. Es decir, una barbaridad. ¿Y a qué se debe? Pues a que muchos ciudadanos que antes no votaban a DeSantis, este año han cambiado de opinión. Bien, seguimos contando votos, pero está aparentemente claro que en estas elecciones hemos ganado un número significativo de votos nuevos, de gente que no me había votado hace 4 años. Y solo quería deciros que me honra haberme ganado vuestra confianza y vuestro apoyo durante estos 4 años. ¿Y quiénes han sido los nuevos votantes? Bueno, puede haber varios sectores. La población hispana establecida en Florida, los votantes demócratas cansados del gobierno de Joe Biden y también alguna que otra figura conocida. Uno de los temas de la semana han sido los más y los menos que han tenido Ron DeSantis y Donald Trump. Una cuestión interesante, no solo porque DeSantis pudiera ser un rival para Trump, sino porque el expresidente ayer votaba en Florida. Por tanto, la pregunta era obligatoria. ¿Por quién se había inclinado Donald Trump? ¿Ha votado el gobernador DeSantis? Sí. Bueno, pues una cuestión resuelta. Ron DeSantis seguirá siendo gobernador de Florida, pero ¿lo será durante 4 años más o se enfrentará a Donald Trump por el puesto de representante republicano en las elecciones presidenciales? Sea como fuere, la victoria de DeSantis no fue la única en Florida. Aunque no tuvo tantas alegrías como se pensaba, el Partido Republicano arrasó en el Estado del Sol, algo que se empezó a ver con cierto temor desde bien temprano, en las televisiones sobre todo demócratas. Vamos a ver ahora el condado de Miami-Dade, que es uno de los grandes en Florida. Vale, esto... Sí, pongamos esto en perspectiva. La población de Miami-Dade es de 2.600.000 personas. En 2016, este condado era de mayoría demócrata por 30 puntos de ventaja. Hillary ganó allí por 30 puntos. La población es 70% hispana y comenzó a pasarse al lado republicano en 2020. Trump perdió allí solo por 7 puntos. Vean esto.
Viendo los votos de quienes votan antes por correo, que suele ser de tendencia demócrata, Marco Rubio ya está ganando por 7 puntos. Y las cosas no cambiaron. Efectivamente, Marco Rubio consiguió retener su puesto como senador debido a este increíble cambio en Florida. Recapitulemos. Hace tan solo 8 años, los demócratas ganaban por 30 puntos. 4 años después, la cosa parecía equilibrarse. Y ahora no hay ninguna duda. Las preferencias de Florida han cambiado, pero las de Rubio no. Así celebraba el senador sus 6 años más en el puesto. Y la casa más importante de América no es la Casa Blanca, es la vuestra. Porque ahí se crían a los niños, donde se forjan los valores y donde los principios están instalados. Y nuestro trabajo es asegurar que siempre protejamos a la familia. Siempre procuramos hacer lo posible, lo que mis padres pudieron hacer por mí y lo que vuestros padres hicieron por vosotros. Es la historia americana. Cambió el mundo y le inspiró. Y si no os gusta este país, os podéis ir. Mi oficina os ayudará con el papeleo. Pero es que no solo fue Ron DeSantis, no solo fue Marco Rubio. En las otras carreras, aquellas que eran menores, veíamos como el azul cielo para los demócratas se convertía en un rojo abrasador que les anunciaba el apocalipsis electoral que han sufrido en este estado. Una situación inaudita para los demócratas en Florida. De hecho, era una situación histórica. Una colaboradora de la CNN llegó ayer a una conclusión que no era en absoluto favorable. Podemos hablar de Florida porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Yo me estaba mensajeando con una fuente en Florida, una fuente política, y me ha señalado que esta es la primera vez desde la reconstrucción que Florida no tiene a ningún demócrata en una oficina a nivel estatal. Y punto. Decíamos, una situación históricamente distinta, un cambio de planes que ningún demócrata esperaba. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando perdemos? ¿Qué es lo que ocurre cuando en cualquier tipo de competencia nos dan una soberana paliza? Pues que no solemos razonar mucho, y en lugar de analizar lo que hemos podido hacer mal, lo fácil es señalar al rival y acusar a los implicados de haber hecho que las elecciones en este caso fueran de esta forma. Ese al menos era el pensamiento de Joy Reid, una de las presentadoras más conocidas de la MSNBC. Si alguna vez Florida vuelve a ser un estado político aparentemente normal y no un estado de derecha radical, que es lo que es. ¡Ah! Que porque ahora Florida no sigue los intereses de los demócratas, resulta que se ha convertido en un estado cuasi fascista, un estado de extrema derecha. Sigue teniendo su sentido, ¿no? Es normal que cuando perdamos todos tengamos una pataleta, pero quizá lo más importante no es enfadarnos, sino entender el motivo por el que ha ocurrido lo que ha ocurrido y seguir adelante, tratando de mejorar. Seamos justos, este pensamiento que han visto no es el que han tenido todos los demócratas, en absoluto. De hecho, uno de los exconsejeros de Barack Obama ha querido catalogar lo ocurrido en Florida como lo que es un desastre. ¿Puedo preguntarte mientras estás por aquí si hay algún resultado o alguna corriente por el momento que te haya sorprendido hasta ahora esta noche? Obviamente estamos viendo lo que ocurre y escuchando a los dos lados con sus predicciones, pero basándonos en lo que sabes y lo que ves, como alguien que ha estado en el proceso, ¿qué te ha sorprendido como hecho totalmente impredecible esta noche? Lo primero, los resultados en Florida. No puedo endulzarlo, ha sido un desastre para los demócratas. Y ya está, no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Un estado completo ha cambiado de ideología y se asoma ahora al punto de vista republicano, pero para que no digan, vamos a ser totalmente justos con Florida, al igual que con las elecciones en un panorama global. No toda Florida es republicana, ni toda historia realizada por los demócratas en el estado ha sido mala. Por primera vez, un hombre perteneciente a la conocida como Generación Z, es decir, la generación de los nacidos entre el año 1996 y 2012, está en el Congreso. Maxwell Frost ha sido el primero en conseguir esta hazaña. Y sí, es demócrata. Todo un hito histórico que debe ser celebrado como debe por este partido. Pues como debe ser, lo ha celebrado como un chaval que acaba de hacer historia. Ojalá le vaya tan bien en la Cámara de Representantes como en esta elección. Bien.
el programa de hoy se ha centrado en la polémica y en los bastiones ganados por los republicanos, pero ese no es el panorama general. Es un panorama que no agrada a ningún partido. Un panorama que debemos analizar con calma para poder tener todas las respuestas. Unas respuestas que esperemos que nos vayan ofreciendo las encuestas conforme las horas vayan avanzando. Sea como sea, les daremos más detalles sobre cómo los demócratas han conseguido sacar un flotador en lo que parecía toda una marea roja. Les esperamos mañana en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.